Durante siglos se nos ha repetido que un pueblo surgido en Oriente fue elegido por un Dios justo y moralmente superior, portador del bien, la justicia y el orden divino. Sin embargo, cuando se leen sus propios textos sin el filtro de la fe, emerge una historia mucho más incómoda: guerras de exterminio, ciudades arrasadas y pueblos enteros condenados por mandato divino. Ante esto surge una pregunta inevitable: ¿cómo pudo construirse la idea de un pueblo perfecto sobre las ruinas de tantos otros? La Biblia hebrea no presenta la expansión de Israel como una migración pacífica ni como una convivencia entre pueblos, sino que la describe como una purificación violenta del territorio, donde la simple existencia de otros pueblos representa una ofensa religiosa. Por tanto, para el pueblo judío la tierra no debía ser compartida, sino purificada. Y esa pureza no era una simple metáfora, era un acto que debía llevarse a cabo mediante la sangre. Desde el Deuteronomio, el texto nos presenta con claridad que la entrada en Canaán exigía la eliminación completa de quienes la habitaban. No se trataba simplemente de derrotar ejércitos enemigos, sino de borrar culturas enteras para evitar cualquier contaminación religiosa, tal como dice sin tapujos. No harás alianza con ellas, ni les tendrás misericordia, no emparentarás con ellas, porque apartarán a tu hijo de seguirme. Aquí el peligro no es el de una potencia extranjera que presenta una amenaza militar, sino un dictamen divino en el que los otros deben ser literalmente exterminados. El simple contacto con otros pueblos era visto como una amenaza directa para la soberanía de Yahvé. Por eso, el mandato se radicaliza en los textos de guerra. No debe quedar rastro, memoria ni supervivientes. El libro de Josué radicaliza esa teología mediante una narrativa épica. La caída de Jericó no es tan solo una victoria militar, sino una consagración sangrienta para contentar a Yahvé. Y destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad: hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. La insistencia en el todo no es casual. El texto repite una y otra vez que no quedó nadie con vida, sin discriminar entre ancianos, mujeres, niños, ni siquiera animales. La victoria sobre el otro solo se vería satisfecha cuando sus rivales desapareciesen por completo. Así, la guerra se transforma en un sacrificio divino. Para que no quede lugar a dudas, el propio Deuteronomio ofrece una lista reiterada y casi imperativa de los pueblos cuya desaparición era considerada necesaria. Cuando Yahvé tu Dios te introduzca en la tierra y haya arrojado delante de ti a muchas naciones: a los hititas, girgaseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, 7 naciones más numerosas y más poderosas que tú. Esta lógica alcanza su forma más extrema con el mandato de Jerem, el anatema total. En Deuteronomio, Yahvé deja claro que ciertas ciudades no deben ser tratadas como enemigos comunes, sino como ofrendas de destrucción. En las ciudades de estos pueblos no dejarás con vida a nadie que respire, sino que lo destruyas por completo. Entre todos ellos, los cananeos ocupan un lugar central. No eran un pueblo invasor ni errante, sino que eran los habitantes originarios de la región, con ciudades, templos, sistemas agrícolas y una religión profundamente arraigada. Precisamente por eso se convirtieron en el enemigo número uno de Israel. El texto bíblico no disimula siquiera sus verdaderas intenciones. Yahvé no entrega una tierra vacía, sino una tierra habitada que debía ser tomada por la fuerza. A la tierra de los cananeos y la daré en posesión a Israel. La promesa implicaba necesariamente la eliminación de quienes vivían allí. Así lo revela el libro de Josué, en el que se narran campañas militares contra ciudades cananeas, descritas como actos de obediencia religiosa. Así tomó Josué toda la tierra y la dio en herencia a Israel, conforme a todo lo que Yahvé había dicho. Pero el mandato va más allá de la conquista. Yahvé prohíbe explícitamente cualquier forma de convivencia con los cananeos, pero ya no por razones políticas, sino por su contaminación cultural y religiosa. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses. El caso de Amalek resume esta ideología de forma brutal. No hay negociación, ni perdón, ni integración posible. La memoria misma de Amalek debe ser borrada de la historia. Yahvé tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Cuando Saúl duda y perdona parte del botín, Yahvé lo rechaza, quien solamente se vería contentado con la destrucción total de otros pueblos. No cabe lugar para el perdón, pues la obediencia incompleta solo tiene un nombre: desobediencia total. ¿Por qué desechaste la palabra de Yahvé? Él también te ha desechado como rey. Aquí se revela la intención de Yahvé, donde la violencia se convierte en una prueba de fidelidad. El poder de Yahvé se manifiesta no solo en la victoria, sino en la aniquilación absoluta del otro. Tal como apreciamos, Yahvé ofrece al pueblo judío una tierra para asentarse, pero que requiere la aniquilación de los habitantes nativos, lo cual contrasta con el quinto de los 10 mandamientos, que dice literalmente: no matarás. La conquista territorial no habría sido suficiente sin una verdadera causa que justificara el genocidio. Para que Yahvé reinara sin oposición no bastaba con destruir pueblos, sino que era necesario desacreditar a sus dioses, vaciarlos de poder y convertirlos en amenazas demoníacas.
Baal, por ejemplo, no fue originalmente un demonio, era un título cananeo que significaba literalmente señor, el cual se aplicaba tanto a reyes, amos, poseedores de bienes materiales, acreedores de deudas, dioses e incluso llegó a aplicar al mismo Dios. En aquel día ella me llamará mi esposo, en vez de mi señor, lo digo yo, el Señor. El origen de esta disputa deriva que originalmente el pueblo judío, durante su etapa yavista, era monólatra, es decir, reconocía la existencia de otros dioses dentro de un mismo panteón, pero que tan solo veneraba a uno sobre el resto. Así lo reconoce la propia Biblia cuando admite que Israel adoraba a otros dioses junto a Yahvé. Abandonaron a Yahvé y sirvieron a Baal y a Astarte. No obstante, fue durante la etapa del reinado del rey Josías en el siglo V antes de la era común cuando se llevaron a cabo unas reformas que tuvieron como finalidad instaurar oficialmente el único culto a Yahvé, lo que significaba que Israel tenía soberanía sobre otras naciones, y para llevar eso a cabo debía literalmente demonizar a los otros pueblos para justificar su conquista. El episodio de Elías en el Monte Carmelo es presentado como una demostración de poder divino, pero culmina en una masacre ritual. Elías les dijo: «Prended a los profetas de Baal», y no escapó ninguno, y Elías los hizo descender al torreón de Quisón, y allí los degolló. A partir de aquí, los dioses rivales dejan de ser simples competidores y pasan a ser descritos como engaños, ídolos sin vida o directamente fuerzas malignas. El Salmo lo expresa con desprecio absoluto: «Todos los dioses de los pueblos son demonios, pero Yahvé hizo los cielos». Esta demonización permite una conclusión peligrosa. Destruir a quienes adoran a esos dioses no solo es legítimo, sino necesario. La violencia pasó a ser la marca de identidad del pueblo judío bajo la excusa de un purificar espiritual. La figura de Satanás cumple una función similar. En los textos más antiguos, Satán no es un enemigo de Dios, sino un acusador dentro de su corte. En el libro de Job actúa con su autorización divina. Y dijo Yahvé a Satán: «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano». El mal en esta etapa no es algo externo a Dios. Yahvé es responsable tanto de la prosperidad como de la desgracia. ¿Sucederá algún mal en la ciudad que Yahvé no haya hecho? Sin embargo, tras el exilio babilónico y el contacto con el dualismo persa, esta teología se volvió insostenible. Un Dios absoluto que se considerara bondadoso no podía ser igualmente causa del mal. Es entonces cuando Satán comienza a separarse de Yahvé y a convertirse en su enemigo cósmico, en un constante poder de fuerzas antagónicas, permitiendo que la destrucción se justifique sin manchar directamente a Dios. Este desplazamiento no tuvo como finalidad terminar con la violencia bíblica, sino justificarla demonizando al resto de pueblos. La guerra contra otros pueblos vecinos se lleva a cabo bajo el contexto de la guerra entre el bien y el mal, lo cual daba libertad total para que Israel sometiera a la desaparición a todos los pueblos que quisiera para que el orden divino prevaleciera, algo que, nunca mejor dicho, se cumplió a rajatabla. El Antiguo Testamento no es solo un libro religioso, sino que es un manual perfecto sobre la dominación física y espiritual. Narra la historia de un pueblo que construyó su identidad afirmando que su Dios era más fuerte porque había destruido a todos los demás. Las civilizaciones vencidas no desaparecieron por casualidad, sino porque su eliminación fue necesaria para sostener un relato de elección exclusiva, el pueblo elegido de Dios. Y es aquí donde el relato se vuelve más irónico, porque un Dios que condenó bajo mandato divino a asesinar fue el mismo que desde la antigüedad hasta hoy ha justificado las matanzas hacia otros pueblos mediante el pretexto de que su pueblo es el más bondadoso de todos.